Datos generales. Nombre: Guadalupe Moreno Gutiérrez. Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1937. Lugar de nacimiento: Irapuato. Pueblo: El Paraíso. Edad: 87 años. Estado civil: casada. Ocupación: ama de casa. Datos del familiar a cargo del paciente. Nombre del cuidador primario: María Luz Martínez Moreno. Parentesco: hija. Ocupación: ama de casa. Historia de vida. La señora Guadalupe Moreno, toda su infancia y adolescencia, vivió en un pueblo llamado El Paraíso. Era hija única, pero convivía con sus primos y primas que vivían cerca de ella. Su madre era ama de casa y su padre era un obrero de la comunidad. Ellos eran estrictos y querían lo mejor para su pequeña hija. Siempre jugaba con sus primos a todo lo que se les fuera posible. Por ejemplo, muñecas, princesas, carreras, saltar la cuerda o a la casita. Durante estos juegos lo que utilizaban era lodo, tierra o lo que encontraran tirado, que les pudiera funcionar, pues no tenían mucho dinero para poder comprarse muñecas o carritos, como los demás niños. Ellos elaboraban sus propios juguetes. El pueblo El Paraíso tenía una tradición. Algo alejada del pueblo se encontraba una fuente donde regularmente las personas solteras visitaban para poder conseguir pareja. Pero aquello consistía en que si te querían invitar a salir, te daban una flor roja. Y si la chica la aceptaba, significaba que aceptaba tu invitación. Pero si se negaba a recibirla era porque no estaba interesada. Una de las costumbres de la comunidad era que si ya tenían quien las cortejara, debían caminar del lado derecho de quien acompañaban en ese momento. Un día la señora Guadalupe acompañó a sus dos primas. A una de ellas ya le habían dado una flor roja. La idea era solo ir a ver. Nunca imaginó que le darían una flor roja a ella. Y por la pena de decir que no, ella la aceptó. Así fue como conoció al señor Hilario, al que actualmente es su pareja. Siempre se veían en la fuente antes de las puestas del sol, al amanecer y al atardecer, pues la señora Guadalupe no quería que sus padres supieran que ya era cortejada por un joven, que era hijo único y un poco problemático en el pueblo. Por ello su relación se mantenía en secreto. Pasaron 3 meses cuando el señor Hilario se armó de valor y fue a hablar con los padres de la señora Guadalupe. Ellos se negaron a la relación y les prohibieron verse, pero como buenos amantes ellos encontraban la forma de verse. Hartos de su situación, decidieron huir. Llegaron a la capital de México y como pudieron salir adelante, encontraron un terrenito. Ya en el Estado de México, decidieron construir su hogar. Empezaron desde abajo, pidiendo monedas y vendiendo una que otra cosa por la calle. Hilario se hizo de amigos, unos muchachos que le enseñaron a hacer albañil, y desde ahí ya podía comer más, pues tenía más trabajos. A los 16 años recién cumplidos, la señora Guadalupe decidió casarse y a los pocos meses ya había concebido a uno de sus primeros hijos. Pero fue pasando el tiempo y esas mismas amistades arruinaron a su marido, llevándolo al vicio del alcohol y de las apuestas. Ello ocasionó un resentimiento en la señora Guadalupe que hoy en día no supera y se culpa por no haberle puesto un alto cuando podía. Hoy su marido está postrado en cama por un problema en la columna vertebral. Ella lo cuida, pero dice que aún enfermo no puede olvidar el mal hombre en el que se convirtió. Pero no lo puede abandonar porque cree que en algún momento mejorará y en sus últimos momentos volverán a ser felices como cuando no tenían nada. Se presenta a la paciente de sexo femenino, de edad aparentemente menor a la cronológica de 87 años, con buena apariencia personal, portando una vestimenta pulcra y alineada, con un nivel de bienestar aparentemente alto a pesar de las patologías que presenta. Se empieza la conversación con la paciente preguntándole acerca de sus datos generales. Ella se nota atenta a las preguntas. Se tuvo que subir el tono de voz ya que se le dificultaba escuchar lo que se le preguntaba. Cabe señalar que solamente se le repitieron las preguntas 2 veces. Durante la entrevista se realizaron las siguientes preguntas, a las cuales respondió sin mucho problema,
¿Podría mencionarnos brevemente cómo fue su infancia? Mi infancia fue en un pueblito llamado El Paraíso, en una casita. Inició en ese lugar, jugaba mucho, tenía primos, siempre andábamos jugando y no peleábamos. Jugábamos en los columpios, a la casita, hacíamos juguetes de lodo por falta de dinero, hacíamos muñecas de trapo. ¿Cuál es su domicilio actual? En Ciudad Azteca, calle Azcapotzalco, manzana 142, lote 17, en segunda sección. ¿A qué religión pertenece? Católica, ¿A qué edad se casó? 16 años, ¿Cuántos hijos tiene? 5 hijos. ¿Podría mencionar qué nivel de estudio tiene? Medio año de la escuela primaria. ¿A qué se dedica actualmente? Ama de casa. ¿Cómo se ha sentido últimamente? Me he sentido mal por dolores de pies, rodillas y no veo de un ojo. ¿Ha buscado ayuda de algún profesional? Sí, ¿Ha recibido algún tipo de ayuda profesional gerontológica anteriormente? no. ¿Cuál es su pasatiempo favorito en la actualidad? Ver mis telenovelas. El paciente presenta niveles de conciencia estables, con una adecuada comprensión de todo lo que está pasando en su entorno, a pesar de tener un poco de complicaciones al momento de escucharnos. No muestra serios problemas para poder contestar cada pregunta, por lo cual da su consentimiento para continuar con las sesiones y podérsele realizar los diferentes procedimientos gerontológicos. Su conducta psicomotora se nota con las manos entrecruzadas y los pies cruzados. En la concentración llegamos a notar un poco de distracción, ya que le preocupaba que le quitáramos mucho el tiempo, debido a que tenía que cocinar, por lo cual se llegaba a notar un tanto preocupada o un poco distraída. El paciente muestra un lenguaje fluido al hablar, no le cuesta trabajo mantener una conversación. En la orientación con el Mini-Mental pudimos observar que está orientada en persona, lugar y tiempo. No le cuesta recordar, mostrando que su memoria de corto a mediano plazo se encuentra en un estado normal y eficiente. El estado de ánimo se llega a notar que se encuentra alegre, entusiasmada, otorgándonos una respuesta mínima en la pregunta de Yetzabel, dejándonos una frase la cual dice: la vida es bonita. Fue realizada la prueba Mini-Mental, en la cual pudimos notar, mediante los resultados obtenidos, que el total de puntos fueron 13. Como tal, esto nos demuestra que el paciente se encuentra en un límite para entrar a un déficit cognitivo. Se aplicó la escala de Yetzabel, explicando que se tenía que responder de acuerdo a cómo se había sentido la última semana. En cada pregunta que se le realizó, pudimos notar que su autoestima está estable, mostrándose alegre al recordar cosas de su vida, y que en la actualidad no hay depresión porque está satisfecha con su vida. Hasta este momento solamente se obtuvieron 2 respuestas negativas, arrojando como resultado que la paciente Guadalupe Moreno, de 87 años, no presenta depresión y solamente le da miedo salir por su vista, ya que no es muy buena y teme a caerse. Para conocer un poco más acerca de su estado de salud actual, se le realizaron una serie de preguntas muy diversas, durante las cuales podemos resaltar que simplemente en la actualidad es atendida por personal que labora en el Seguro Popular de México. ¿Cuándo fue su última visita al doctor? El año pasado, por cuestiones de la pandemia, pues ya no regresé al doctor. ¿Usted tiene un diagnóstico de demencia? Si es así, ¿de qué tipo? No la tengo diagnosticada. ¿En estos días se ha sentido con poca energía? Me he sentido un poco cansada, a veces me siento bien, son días buenos o malos, con los dolores de mis pies y rodillas. ¿Considera que la relación con sus seres queridos cercanos es buena? Es buena, como cualquier familia, tiene sus altas y sus bajas. Si se le diera a escoger un número del 1 al 10 y este representara su estado de salud actual, ¿cuál sería? Yo creo que sería ni muy buena ni muy mala, sería un 7. ¿Qué tipo de patologías presenta?
hipertensión, diabetes mellitus, glaucoma, ¿Qué tipo de operaciones ha tenido? una cesárea, un píloro y 3 de vista. Tratamiento. Caminar a lo largo de su cerrada alrededor de 10 minutos al día. Realizar ejercicio sentada teniendo movilidad de las extremidades superiores del cuerpo. Actividad mental. Realizar actividades culturales cotidianas como ir al cine, pintar, procurar realizar actividades de su gusto personal. Deberá decir en voz alta las actividades cotidianas que realice momentos después de haberlas hecho. Con ayuda de un familiar, coloque una pieza musical que para usted sea algo nuevo en una libreta. Al finalizar cada canción, se deberá colocar lo que sintió el paciente y si recordó algún momento de su vida importante. Con ayuda del DSM-5 se logró diagnosticar que nuestro paciente sufre de trastorno neurocognitivo mayor derivado de la degeneración del lóbulo frontal temporal.